Amén. Amén. Carolina, muchas gracias. Muy amable por hacerte cargo de la oración. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es martes y al ser martes estamos nosotros estudiando cómo tener éxito en proyectos espirituales. Teniendo como base la experiencia vivida por el apóstol Pablo. Recuerde que esto no es un estudio biográfico, sino que es un estudio en el cual vamos a diferentes situaciones por las cuales este hombre de Dios pasó, atravesó, y vamos extrayendo de ahí, vamos sacando de ahí, nos vamos nutriendo con todos esos principios revelados para sacar adelante o para tener éxito en proyectos espirituales. Entonces, bienvenidos todos. Y bueno, hace 8 días hablamos nosotros de desacuerdos. ¿Se acuerda? Hubo un desacuerdo. Estos dos misioneros fueron momentáneamente noqueados por una situación, un altercado, un inconformismo, un desacuerdo. No había una mutua aceptación acerca de un hecho. ¿Qué hecho? El hecho de Juan Marcos, el hecho de iniciar el segundo viaje misionero, pero llevando a Juan Marcos. No estaban de acuerdo, no lo querían hacer. Al menos Pablo no lo quería hacer, y mientras que Bernabé sí estaba completamente empeñado en llevarlo. Lo vimos nosotros desde el término en el griego, y desde el término en el griego pues llegamos nosotros a la conclusión de que realmente hubo una discusión bien acalorada, una discusión bien en la carne, tanto de Bernabé como de Pablo, y al mismo tiempo revisábamos nosotros, veíamos nosotros que el Señor no oculta estos defectos en el carácter de sus siervos para nada, sino que los muestra crudos, crasos en cuanto a su comportamiento, para que nos demos cuenta que por más unción, por más presencia, por más espíritu, por más ruaj, de todos modos, nosotros debemos continuar en la lucha esta, en la lucha contra la carne, que es la lucha del espíritu contra la carne, revelada en la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 6. Es sumamente necesario que lo entendamos y sumamente necesario que lo hagamos. Estos dos tuvieron esa discusión acalorada. Todavía hay muchos creyentes que no aceptan que esa discusión se haya dado, pero se dio. Y algunos otros querrán suavizar la discusión y dirán, no, no fue tan grave. Sí, fue sumamente grave. El texto en el castellano dice en el versículo 39 de Hechos 15, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y si usted lo pasa al plano cotidiano, si usted lo pasa a la experiencia de vida de nosotros, pues mire que hubo una separación, lo cual quiere decir como una especie de divorcio, y ese divorcio, esa separación fue provocada por un desacuerdo tal, dice, hubo tal desacuerdo. O sea que evidentemente sí hubo una pelea. No lo aceptó de esa manera. Bueno, usted estará no aceptando lo que dice la revelación bíblica, porque ahí dice claramente, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo realmente un divorcio a nivel espiritual, hubo un divorcio a nivel ministerial. Bernabé agarra a Juan Marcos y comienza el segundo viaje misionero sin Pablo. Y eso que si usted lee el versículo 36, ahí dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, o sea que la iniciativa la tuvo Pablo, Bernabé estuvo de acuerdo, cuando aparece el tema de Juan Marcos, aparece el desacuerdo, hubo el desacuerdo, y enseguida quien no había tenido la iniciativa, que era Bernabé, agarra a Juan Marcos y se va en el viaje misionero, y quien había tenido la iniciativa pues se queda como diciendo, ¿y este se fue? Sí, ¿y con quién se fue? Con Juan Marcos, pero tenía que ir conmigo. Eso fue lo que dijo el Espíritu Santo desde el principio, ¿no? En Hechos capítulo 13, usted lo leyó conmigo, dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado, y dice, eso lo dijo el Espíritu Santo, Hebreos, Hechos capítulo 13, versículo 2. Pero no, porque estamos acalorados, no porque acabamos de discutir, no porque acabamos de pelear. Y ahora esto que estoy diciendo no es excusa y no es disculpa para que nosotros caigamos en ese tipo de cosas. Sencillamente las miramos, las revisamos y uno dice, uy, el que cree estar firme, mire que no caiga, que son palabras del mismo Pablo. Bueno, son palabras del Espíritu Santo a través de Pablo. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que cuidar diariamente y a cada paso
el comportamiento. Hay que cuidar a cada paso el testimonio. Hay que cuidar a cada paso que sigamos nosotros andando en el Espíritu. Porque si nosotros damos papaya, como lo podemos decir, pues, o como más bien lo diría Efesios capítulo 4, no deis lugar al diablo, que significaría no le dé papaya al diablo. Porque si usted le da lugar al diablo, ese lugar es ocupado por el diablo. Si usted le da espacio al diablo, ese lugar, ese espacio es ocupado por el diablo. Y si usted le da papaya al diablo, pues el diablo parte la papaya. Así de sencillo. Él no va a desaprovechar ninguna clase de oportunidad que nosotros le demos. Recuerde lo que dice Pedro, que el diablo anda como un león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar y si yo le doy el papayazo, si yo le doy la oportunidad, si yo le doy el espacio, le doy el lugar, a través de estas discusiones en la carne, a través de estos malentendidos en la carne, a través de estas inconformidades en la carne, a través de estos desacuerdos en la carne, pues es la oportunidad, repito, que el diablo estaba esperando. Así que puede ser que yo no esté de acuerdo con usted en muchas cosas y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero eso no significa que nosotros nos vamos a prestar para discusiones tales que terminemos los dos separándonos o divorciándonos espiritualmente, ministerialmente. Porque realmente la que se ve afectada aquí es la obra. Realmente la que se ve afectada es la iglesia. Realmente el que se ve afectado es el nombre del Señor. ¿No? El nombre del Señor. O sea, imagínense la pelea entre ellos dos, las voces que tuvieron ellos dos, la energía malgastada entre ellos dos y alguna persona alrededor escuchándolos. Qué tenaz, ¿sí? Pues esos son los misioneros, esos son los predicadores, esos son los pastores a la iglesia, esos son los cristianos. ¿Eso para qué se presta? Se presta para habladurías, se presta para comentarios y se presta para que el nombre del Señor sea dejado por el piso. Más allá de la reputación de Bernabé o la reputación de Pablo, más importante la reputación del Señor Jesucristo. Y yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue, ya regresando al tema del proyecto que Dios le había entregado a Pablo, pues no estamos hablando aquí del proyecto que Dios le había entregado a Bernabé, es obvio que Bernabé también tiene proyecto, y es obvio que para Juan Marcos también hay proyecto, solo que Juan Marcos está en su proceso, ¿no? Porque es un muchacho completamente inmaduro, muy débil, saca el cuerpo rapidito. Entonces, si uno le saca el cuerpo al proyecto, ¿cuándo va a conquistar el proyecto? Él está en su proceso. Y en su proceso Dios le colocó a Bernabé. Ok, lo entendemos hasta ahí. Aquí yo no le voy a preguntar a usted si usted está de acuerdo con Bernabé o usted está de acuerdo con Pablo. Porque ¿para qué? Sería como otra vez fomentar el desacuerdo. Recuerde usted que Pablo es la cabeza y Bernabé es el corazón. Y uno para esto necesita tanto razón como corazón. Punto. Pero necesita cabeza y corazón en su justa proporción. Yo no puedo ser solo raciocinio y tampoco puedo ser solo corazón. Y frente a eso nosotros siempre tenemos los extremismos. Los extremismos. Si usted está de acuerdo con Pablo, se inclina a favor de Pablo, pues eso quiere decir que usted es más racional que emocional, lo cual está bien, pero al mismo tiempo está mal. Porque ser más racional que emocional quiere decir que cuando se necesite ahí el corazón, cuando se necesite ahí la comprensión, cuando se necesite ahí la misericordia, pues no la voy a tener, porque yo soy más raciocinio que corazón. Por el otro lado puede ser que usted diga, no, yo estoy de acuerdo es con Bernabé y no con Pablo. Eso está bien, pero está mal. Está bien porque es el corazón, sí, es el tender la mano, el tener misericordia de una persona, pero está mal al mismo tiempo, porque cuando se necesite la razón, usted no va a tener razón. Entonces va a caer en qué? Va a caer en el fanatismo, dejándose guiar solamente por el corazón. ¿Qué se necesita? Pues se necesita lo que el Espíritu Santo escogió desde el principio. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Es decir, se necesita la razón y el corazón trabajando para el Señor en su justa proporción. Eso es. Eso es lo que se necesita. Pero entonces, retornando al tema del proyecto que Dios le había encomendado a Pablo, ¿qué pasó con ese proyecto? Pues ese proyecto, hasta ahí, en esa conversación, hasta ahí en esa confrontación, en ese malentendido, en ese desacuerdo, ese proyecto se desarmó. Se desarmó, claro, porque él ya tenía un equipo ministerial, porque él ya tenía un compañero de milicia con el cual predicaba el evangelio, y era un compañero con el cual había desarrollado
un viaje misionero y le había ido lo más de bien. Quiere decir que ya se había compenetrado con ese individuo, ya había congeniado con ese individuo, ya había empatado, como si fuesen fichas de rompecabezas, con ese individuo, ya habían llegado a un nivel de conocimiento y a un nivel de experiencia y ahorita toca comenzar de ceros. Eso es un grave problema. Por eso no se debería dar, porque es un grave problema, porque quiere decir comenzar de ceros. Pero, si esas cosas se dan, y en el desarrollo se me desbarató. ¿Se desbarató qué? Como quien está construyendo un castillo de naipes y colocó mal la ficha y se le cayeron todas las fichas. ¿Sí? Como quien está construyendo, no sé, en mi tiempo se llamaba Armotodo. Ahora se llaman las fichitas de Lego, ¿no? Como quien está construyendo eso y resulta que puso una ficha mal y se le vino toda la estructura abajo, todo eso se desarmó. Pues no es para coger abajo, coger a patadas todo lo que se vino abajo, no, sino para, hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no sigo haciendo la tarea? ¿Quiere decir que no sigo haciendo la obra? ¿Quiere decir que hasta aquí llegué? ¿Quiere decir que no voy a avanzar más? ¿Quiere decir que no, pues realmente el proyecto no era tan cierto? Porque mire que yo comencé el proyecto, iba lo más de bien, pero se me cayó toda la estructura, se me cayeron todas las fichas y eso quiere decir, según yo voy entendiendo, que ya el proyecto no va. O eso quiere decir que por culpa de ese malentendido que tuve con Bernabé, o esa discordia que tuve con Bernabé, pues el Señor se puso como bravo y eso quiere decir que el proyecto ya no va. También puede ser una conjetura que pasaría por la cabeza. Recuerde que es muy racional Pablo, entonces pasa por la razón o pasa por la lógica de Pablo, ¿no? ¿Será que el Señor se puso bravo por esto? Pues apartadme a Bernabé y a Saulo. Y Bernabé ya se fue con Juan Marcos. Y yo me quedé aquí en Antioquía. ¿Qué hacemos? ¿Sigo con la tarea o no sigo con la tarea? ¿Sigo con la obra o no sigo con la obra? Es fácil hasta ahí darle un consejo a Pablo, pero es que Pablo lo está viviendo en carne propia. Entonces, ¿yo qué hago? Es decir, él no tenía unos textos en los cuales apoyarse. Lo que tengo que hacer es esto. Nosotros sí, porque conocemos toda la historia, pero Pablo no tenía textos en los cuales apoyarse para extraer, para succionar de ahí la sabiduría que lo guíe en el camino del Señor como nosotros sí lo hacemos. Pero entonces Dios comienza a guiar. Y sí, definitivamente Pablo no es de los que retroceden para perdición. Pablo no es de los que dejan las cosas tiradas. Pablo es el que en algún momento entra en desacuerdo y hasta se estresa. Sí, porque los desacuerdos los vamos a tener. Y los momentos de estrés también los vamos a tener. Y los momentos de debilidad también los vamos a tener, aunque no son excusa para absolutamente nada. Solamente estamos hablando de nuestra humana debilidad y esa humana debilidad a nosotros nos avergüenza. Esa humana debilidad para ninguno debería ser motivo de orgullo. Esa humana debilidad es lo que a nosotros nos avergüenza. Que nosotros seamos tan débiles, que por un desacuerdo se rompa, ¿sí? Un equipo ministerial tan bueno como el que escogió el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Ahí está. Entonces entra el Señor, porque el Señor es un reparador. El Señor, el Espíritu de Dios es un restaurador. Y al ser un restaurador, entendiendo que lo primero es la obra, o sea, lo primero es el proyecto, lo más importante realmente es el proyecto. Dios escoge el individuo por causa del proyecto y no el proyecto por causa del individuo. Revíselo conmigo otra vez, por favor. A este texto ya habíamos ido alguna vez, pero es necesario que vayamos otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Vaya rápidamente y volvemos a Hechos de los Apóstoles, por favor. Efesios 2:10, dígame si ya tenemos 13 personas conectadas, bueno, 12, la pregunta es para todo el mundo, así que es inaceptable que solamente 2 o 3 personas respondan. Gracias. Bien, recuerde que es discipulado. Me están fascinando, encantando más las clases por Meet que por Skype. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según el versículo, ¿qué fue primero? ¿Las obras o el individuo
que tiene que andar sobre esas obras. Lea nuevamente el versículo, por favor. Según el versículo, ¿qué fue primero? ¿Las obras o el individuo que tiene que andar sobre esas obras? ¿Qué fue primero? Léalo. O sea, está tan facilito. Es solamente una comprensión de lectura. Léalo y verá. Vuelvo a leerle, porque somos hechura suya. Quiere decir, Dios me hizo, ¿cierto? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué dice de esas buenas obras? Lo que dice de esas buenas obras es que Dios las preparó de antemano. Las obras Dios las preparó de antemano. ¿Qué significa el término antemano? De antemano. ¿Qué significa de antemano? Es solamente una comprensión de lectura. ¿Qué significa de antemano? Muy bien, de antemano significa anteriormente a algo. Muy bien, Germán. De antemano significa antes de. Muy bien. Ahora, ¿antes de qué? Muy bien, Suba. Muy bien, Suba. Iba a preguntar, ¿antes de qué? Pues es que la parte inicial dice, somos hechura suya. Entonces, en el texto se habla de dos cosas que Dios hizo. Uno, me hizo a mí. Dos, hizo unas obras. Y especifica cuál de las dos cosas hizo primero. O sea, cuál de las dos cosas hizo antes de la otra. Y dice que esas obras Dios las preparó de antemano. Las obras Dios las preparó o las hizo o las creó o las originó antes de crearme a mí. O sea que antes de crearme a mí ya estaba listo lo que yo tenía que hacer. Eso es lo que enseña el versículo. O sea que la respuesta correcta es las obras, no el individuo. El individuo no fue creado primero, después las obras, porque en ese caso tendríamos que hablar de un Dios que improvisa. ¿Sí? Es un Dios que improvisa. No, Dios no improvisa. Es un Dios que no tenía nada preparado. ¿Cómo no se nos ocurre pensar en un Dios que no tiene nada preparado? Dios lo tiene todo absolutamente preparado. No me creó a mí y después ¿qué lo pongo a hacer? No. Ya tenía planeado lo que me iba a poner a hacer. ¿Qué hace falta? Un individuo para ponerlo a hacer. Ya tenía el Señor planeadas unas obras de antemano. Ahora crea el individuo para que ande en esas obras. Eso es lo que enseña el versículo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes de, para que anduviésemos en ellas. O sea que antes de yo venir a esta tierra, antes de mis 44 añitos, el Señor ya tenía clarísimo cuáles eran las obras sobre las cuales me iba a poner a mí para que yo anduviese en ellas. Antes de mis 44 añitos, el Señor ya había diseñado todo un proyecto para ponerme a mí ahí, en ese proyecto. Eso tiene que quedar claro, es lo que enseña el versículo. ¿Está claro? La conclusión entonces es que yo fui creado por causa de un proyecto, ¿no? Yo vine a la existencia por causa de un proyecto. Dios tenía las dos cosas predestinadas, ¿sí? Las obras, es decir, el proyecto y mi nacimiento. Pero la primera de ellas son las obras, es el proyecto, es el propósito. Porque Dios no improvisa, Dios no se va inventando por el camino. Los que vamos inventando por el camino somos nosotros y eso es una chambonada. Vivir así es vivir chambonamente. Dios no es chambón. Dios todo lo predestinó perfectamente. Dios todo lo planificó perfectamente. Dios todo lo preordenó perfectamente. Y Dios todo lo predecidió perfectamente. ¿Después qué? Pues después vino esta belleza a la existencia. Me refiero a usted, no a mí.
Después vino esta belleza a la existencia, ¿sí? Y con el pasar del tiempo, como lo dice claramente la Sagrada Escritura, a su tiempo Dios decidió revelar a su Hijo en mí, es decir, llamarme a la salvación, llamarme y ponerme a los pies del Señor Jesucristo, darme el nuevo nacimiento, darme conocimiento, darme entendimiento, y ahí es cuando yo entiendo que hay un proyecto, ahí es cuando yo entiendo que hay un propósito, ahí es cuando yo entiendo que hay unas obras las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. ¿Yo lo sabía? No. ¿Pero ya existían esas obras? Sí. ¿Yo lo sabía? No. ¿Pero ya existía el proyecto? Sí. ¿Yo lo sabía? No. ¿Pero ese propósito ya existía? Sí. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo primero es el propósito. Lo segundo soy yo. Yo soy creado por causa del propósito. Entonces, como lo más importante es el proyecto, porque el proyecto es el desarrollo de la voluntad de Dios, el proyecto es nada más y nada menos que el desarrollo de la voluntad de Dios. Por eso, entonces, sí, nos peleamos con Bernabé, nos disgustamos con Bernabé, qué altercado con Bernabé tan feo, tan harto, con el pasar del tiempo, lógicamente, la conciencia y toda esa cosa, oh, Dios mío, ¿por qué nos dijimos eso tan feo? Y nos dijimos eso tan feo que nos separamos, nos divorciamos. Ahora, la Biblia en ningún lado más adelante dice pues que se encontraron, se abrazaron y se reconciliaron. No, pero nos imaginamos que sí, lógicamente, que sí ocurrió, ¿no? Que volvieron a trabajar juntos, no dice la Biblia, que volvieron a trabajar juntos. O sea, que fue tan duro lo que pasó ese día que no volvieron a trabajar juntos. Ahora, eso sí lo podemos asegurar que no volvieron a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante seguimos en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas toda la carrera, toda la trayectoria del apóstol Pablo. ¿Hasta qué? Hasta que lo matan. Y en ninguna parte aparece nuevamente Bernabé. Entonces, ¿que se reconciliaron? Que por supuesto, yo creo que sí. ¿Que se volvieron otra vez amigos? Por supuesto, yo creo que sí. ¿Que volvieron a trabajar juntos? No, no aparece en la Biblia. Ok, entonces como se me desarmó todo, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde que lo más importante es el proyecto. O sea, lo más importante no es que yo estoy ofendido. Entendámoslo todos. Lo más importante no es que yo estoy ofendido y que yo quede ofendido y hasta que yo no le diga y hasta que yo no haga y hasta que yo no le ponga los puntos sobre, así son muchos, y hasta que yo no le, ¿cuántos pares son tres? Y hasta que yo no me saque la espina y hasta que mi punto de vista no sea respetado y hasta que yo no sienta el precedente y hasta que yo y yo. No. Es que no se trata de mí. Oye, eso está excelente, Marisol, muy bien. Dios hace una reingeniería para que el proyecto siga. Eso es lo que hay que hacer. Está hablando lógicamente una ingeniera. Dios hace una reingeniería para que el proyecto siga, por supuesto. Porque ¿qué es lo importante? El proyecto. Si lo importante es el individuo, pues entonces enfoquémonos en el individuo. Pobrecito Pablo, ¿qué fue lo que le dijo Bernabé? Ay, no, ese Bernabé sí es una grosería. No, yo estoy de su parte. Pobrecito. Y nos quedamos ahí consintiendo al individuo cuando lo que hay que consentir es el proyecto. Entonces Pablo puede estar muy emberracado, pero lo más importante aquí es el proyecto. Pablo, le estoy hablando al Pablo. O sea, le estoy hablando a usted en la figura de Pablo. Usted puede sentirse en este momento muy triste, muy solo, muy abandonado, muy lejos, muy cerca, que le está yendo bien, que le está yendo mal, pero lo importante no es usted, lo importante no soy yo. Así que dejemos de consentir el ego, dejemos de consentir el yo, dejemos de consentir el alma y entendamos que lo importante es el proyecto y que yo estoy aquí en la tierra por causa de un proyecto. Señor, tú me creaste porque me amas. Sí. Gracias, Señor. No, espere un momentico, eso es parte de la verdad. ¿Y la otra verdad qué? ¿Cuál es la otra verdad? ¿Acaso no me creaste porque me amas? Que sí, pero eso es parte de la verdad. Y la otra parte de la verdad es que yo yo lo creé a usted para que desarrolle un proyecto. Es por causa del proyecto. Es por causa de las obras que yo lo creé a usted para que usted ande en esas obras. Si yo no descubro cuáles son las obras, si yo no descubro cuál es el propósito, si yo no descubro cuál es el proyecto, andaré por esta tierra sin sentido. Andaré por esta tierra sin propósito. Andaré por esta tierra sin entender para qué estoy en esta tierra. Por eso es que la gente se quita la vida o se quiere morir. Porque no han entendido el propósito. Y se preguntan, ¿será que Dios tiene algún propósito para mi vida? A ver, ¿usted qué le respondería al que le está preguntando? ¿Será que Dios tiene algún propósito para mi vida?
La respuesta obvia es ¿cuál? Según Efesios 2:10, es que Dios no crea a nadie porque sí. Dios no creó a nadie por hobby. Dios no le permitió el nacimiento a nadie por deporte. Dios no le permitió a nadie el nacimiento porque no tenía nada mejor que hacer. Entonces, que hoy nazcan 200 bebés. Ay, ¿y qué va a hacer con esos 200 bebés? Pues alguna cosa se me va a ocurrir. No, Dios no es ni empírico, ni improvisa, ni hace por hobby, ni hace por deporte, ni nada de eso. Por supuesto que Dios tiene algún propósito. Bueno, pero están respondiendo solamente 4 personas, 5 personas. ¿Y el resto dónde están? Yo le animo para que usted conteste, yo le animo para que usted responda, por favor. No se quede allá en el anonimato, porque créame, Dios para usted también tiene propósito. Y créame que el propósito para el cual Dios lo creó no es el anonimato. El propósito para el cual Dios a usted lo creó no es para que se quede ahí como en silencio, como que yo estoy aquí pero que nadie me vea. No, 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 no. Por supuesto. Pero hay muchos jovencitos sin ganas de vivir. ¿Por qué? No encuentran proyecto, no encuentran propósito. O quizás lo que han estado persiguiendo hasta el momento son sus propios proyectos, sus propios propósitos, y no les sale adelante su proyecto, su propósito. ¿Por qué no les sale adelante? Porque su proyecto es su propósito. Si se rinde al propósito de Dios, que es infinitamente mayor a cualquier proyecto personal, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que mis pensamientos, y así son más altos los caminos de Dios que mis caminos. Es decir, así son más grandes los proyectos de Dios que mis propios proyectos. Los proyectos nuestros serán como sobrevivir. Sobrevivamos. Es el proyecto nuestro. Pero los proyectos de Dios son inmensos, son grandes. Esos son los proyectos de Dios. No son míos. Son de Dios. No todos los proyectos son de Dios, evidentemente. Ya pasamos por la lección. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pablo va camino a Damasco y Dios tiene que derribarle todos los proyectos. Dios tiene que tumbarle todos los proyectos. Porque son proyectos maquiavélicos, porque son proyectos que no glorifican a Dios, porque son proyectos que no bendicen al prójimo, sino que asesinan al prójimo, porque son proyectos que lo único que van a hacer es impulsar, patrocinar o estimular un egocentrismo. Para eso es que sirven esos proyectos. Por lo tanto, Dios tiene que hacer ¿qué? Por lo tanto, Dios tiene que tirarlos al suelo. Dios tiene que derrumbarlos, Dios tiene que derribarlos. Esa clase de proyectos no sirven, esa clase de proyectos no funcionan. Hasta ahí estamos refrescando la memoria y estamos de acuerdo con el planteamiento. Usted me dirá. Ok, listo. ¿Y el resto de personas? ¿Están de acuerdo con el planteamiento? ¿No están de acuerdo con el planteamiento? ¿Quedó bien memorizado el tema? ¿No quedó bien memorizado el tema? ¿Quedó bien aprendido el tema? ¿No quedó aprendido el tema? ¿Qué me dice usted? Ok, listo. Bueno, me alegra entonces. ¿Qué hay que hacer? Entonces yo regreso a la respuesta que dio Marisol, que creo que es la más adecuada. Dios hace una reingeniería para que el proyecto siga. Muy bien. ¿Quién hace la reingeniería? No es el hombre. Muy bien, Marisol, otra vez. Es Dios el que hace la reingeniería. Es el Espíritu de Dios el que reestructura todo, el que restaura todo. Precisamente la palabra restauración tiene que ver con algo que ya estaba. La palabra restauración tiene que ver con algo que ya existía. Y la palabra restauración tiene que ver con algo que se dañó. Ya estaba bueno, pero se dañó. ¿Se dañó? Eso no se daña solo. Se dañó porque ¿quién lo dañó? Ahora es muy fácil echarle la culpa al diablo. Pero en realidad el diablo no puede obrar en nuestra vida si nosotros no le damos lugar. Entonces, ¿quién es el que resulta como dañando, como estropeando, como resquebrajando, como petaqueándose las cosas de Dios? El individuo mismo. Qué tenaz que uno se convierte en el propio estorbo para el propio proyecto. ¿No? Uno se convierte en el propio estorbo para el propio proyecto. Recuerden, no le dé lugar al diablo. El diablo no puede tocar mi vida, no puede tocar el proyecto si yo no le doy lugar, si yo no le doy espacio. Entonces yo soy el que termino boicoteando el proyecto.
Ese proyecto que yo digo que amo, ese proyecto que yo digo que quiero que salga adelante, ese proyecto por el cual yo me esfuerzo, termino yo siendo la principal piedra de tropiezo para que el proyecto se dé y para que el proyecto avance. Póngase a pensar y se va a dar cuenta que es así. Decimos que es el diablo, pero no deis lugar al diablo. El diablo no puede tocarme si yo no se lo permito. Decimos que es el mundo, pero si yo no caigo en tentación, el mundo no tiene ningún efecto sobre mi vida. Entonces realmente el culpable soy yo mismo, mi carne y yo. Yo y mi toca resistirlo para que se vaya. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice la Sagrada Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recuerde que Santiago capítulo 4 versículo 7. De modo que no le puedo echar yo ni la culpa ni al diablo ni al mundo. El único culpable de todo eso soy yo. Yo y mis desilusiones, yo y mis tristezas, yo y mi lentitud, yo y mi impaciencia, y mi carácter, yo y mi personalidad, yo y todo lo que tiene que ver conmigo. El principal estorbo para el proyecto es el que Dios colocó como administrador del proyecto. ¿Cómo le parece eso? El principal estorbo para el proyecto es el que Dios colocó como administrador del proyecto. Le repito, ¿cómo le parece eso? Terrible. Se lo repito otra vez, que quede grabado. El principal estorbo para el proyecto resulta siendo el que Dios colocó como administrador del proyecto. Eso es terrible. Pues yo pensé que era el diablo, ¿no? Porque es que el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pues no se puede meter al rancho. Hay un muro de fuego alrededor nuestro, dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿quién es el verdadero estorbo? Pues yo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es vivir una vida en el Espíritu. Eso es lo que yo tengo que hacer. Vivir una vida en el Espíritu. Somos la principal piedra de tropiezo. Muy bien. Yo leo sus respuestas. Germán dice, ups. Natalia dice, muy estúpido. Marta León dice, muy cierto. Juan Esteban dice, terrible. La señora María dice, eso es verdad. Carolina dice, nefasto. Marta dice, muy tenaz. Triste realidad, uno mismo es la piedra en el zapato. Qué vergüenza con Dios que seamos nosotros mismos. Así es. Pero yo me he esforzado por sacar adelante el proyecto. No, por favor, regresemos a las clases de antropología. Ni siquiera somos nosotros los que nos esforzamos por sacar adelante el proyecto. Es el Espíritu de Dios el que se esfuerza, el que trabaja en mi vida y a través de mi vida para sacar adelante el proyecto que Dios preparó de antemano. Esto dejémoslo claro, ¿no? Que a veces decimos nosotros, ¿cuánto me ha costado este proyecto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto qué? Por favor, seguimos en el ego, seguimos en la carne, seguimos en el yo. ¿Cuánto le qué? ¿Cuánto le ha costado estropearlo más bien? ¿Cuánto le ha costado boicotearlo? ¿Cuánto le ha costado más bien ponerle tropiezos y estorbos al proyecto? Porque a quien le cuesta realmente, el que trabaja y se esfuerza para sacar adelante el proyecto en mi vida y a través de mi vida, es el Espíritu de Dios, no yo. Recuerde, antropología bíblica. Toda obra cristiana bien hecha resulta siendo una obra del Espíritu Santo en mi vida y a través de mi vida. Y entonces yo en la carne, yo en el ego, yo en el egocentrismo, yo en el alma, yo soy la principal piedra de tropiezo de ese proyecto. Y eso tiene que quedar claro. Porque es necesario que usted se mire al espejo y usted encuentra a su peor enemigo. Que usted se mire al espejo y usted encuentre al principal estorbo de ese proyecto. Claro, ya vimos según el libro de Nehemías cuál es la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es que se detenga la obra. Pero Gesem, Sanbalat y Tobías, enemigos externos, dése cuenta que estaban afuera. La idea es que, la idea es cerrar la puerta y que ellos no entren. La idea es que por más que vengan a molestarme, que vengan a estorbarme, pues no puedan tener influencia en mi vida. Dese cuenta que esos enemigos, que son la representación del mismo diablo y del mundo, están afuera. Pero ¿y qué hacemos con el peor enemigo que soy, que es mi propia carne? O sea, yo mismo soy mi peor enemigo y soy el principal estorbo al proyecto. Mi lentitud,
o mi impaciencia, o mis reacciones, o mis postergaciones, o mis dudas, o mis debilidades, o mi falta de carácter, o mi pregunta. Todos los días tengo 200 preguntas acerca de si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios que yo haga eso. Y Dios reitera y reitera y reitera que el problema no está en su voluntad y el problema no está en su poder. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues mírese al espejo y encuentre el problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en mí. En mí está el problema. Entonces yo regreso nuevamente, retorno, a ver si ya podemos. El espíritu conduce la clase. Regreso yo a la respuesta que dio Marisol. Dios hace una reingeniería. Vuelvo yo a esa respuesta exactamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios hace una reingeniería para que el proyecto siga. Listo. Entonces, ¿qué pasó con el proyecto? Bernabé y Pablo se agarraron. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Hicieron el primer viaje misionero. Y antes de comenzar el segundo, se engancharon los dos y rompieron amistad. Se engancharon los dos y rompieron relación. Se engancharon los dos y espiritualmente están divorciados. Se engancharon los dos y ministerialmente están divorciados. Dígame usted. El Espíritu de Dios los unió. Y estos dos se engancharon, se pelearon por un malentendido en la carne y se separaron. Dígame usted. ¿El diablo estuvo ahí? Claro. ¿Sí? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Le echamos la culpa al diablo? ¿Le echamos la culpa al mundo? ¿Le echamos la culpa a Juan Marcos? Dígame, ¿quién se atreve a echar la culpa a Juan Marcos? No. Juan Marcos es un muchacho que le quedó grande ese primer viaje misionero y se devolvió llorando para Jerusalén. ¿A quién le echa la culpa? Ahí los únicos culpables son Bernabé y Saulo, Saulo y Bernabé. O sea, los que Dios escogió para que hicieran la obra del ministerio. Ahora, analice también este punto. El Espíritu de Dios los escogió a los dos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero a los que escogió eran perfectos. Le hago la pregunta. ¿A los que él escogió eran perfectos? En el capítulo 13 dice que los llamó. Vayan al primer viaje misionero. En el capítulo 15 están enganchados. ¿Eran perfectos? ¿Dios escoge gente perfecta? ¿Dios escoge gente que no peca? ¿Dios escoge gente que no entra en la carne? ¿Dios escoge gente que es 100% fuerte y nunca débil? Dese cuenta. Por causa de nuestra debilidad, nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios sí tiene algún propósito en mí? Ay, hombre, ya de preguntarse, de verdad que esa pregunta era tan harta y tan aburridora acerca del propósito, acerca del proyecto, acerca de la voluntad, acerca del poder de Dios. Es sumamente harto y sumamente aburridor esa preguntadera. Son preguntas desde la carne, desde el ego, desde el yo. Póngase a analizar. ¿Será que Dios sí tiene algún propósito conmigo? Porque yo ando centrado es en quién. Lastimosamente. Yo digo que yo ando centrado 100% en Dios. Pero si usted se pone a analizar, andamos centrados 100% es en quiénes, en mí. Se me va pasando el tiempo pero el propósito, y todas las preguntas giran alrededor de mí. Todas las preguntas giran alrededor de mí. Las preguntas ni siquiera giran alrededor del propósito. Las preguntas ni siquiera giran alrededor del proyecto, sino alrededor de mí. De mi paciencia o impaciencia, de mi tiempo, de mi edad, de mi recurso, de mi sacrificio, de mi emprendimiento, de mi sudor y mis lágrimas. Todas las preguntas giran alrededor del yo. O sea, esas preguntas, ¿quién las está haciendo? La carne ridícula es la que está haciendo esas preguntas. Ni siquiera alrededor del propósito. Lo engancha con el tema del propósito, pues porque tiene que engancharlo, porque la carne es astuta, pero realmente todas las preguntas de esa clase giran es alrededor del yo. Y aquí, dése cuenta que no aparece la opinión del Espíritu Santo al respecto de ese desacuerdo. Lo que entendemos nosotros es que Dios los unió y ellos se abrieron. ¡Ay, qué tenaz! ¿Qué piensa usted? Dios los unió, Hechos 13, y ellos se abrieron. Ellos, porque ellos le dieron lugar al diablo. Ellos, porque ellos le dieron lugar al mundo.
Ellos porque ellos se dieron ante su propia carne. Fueron ellos. El Espíritu Santo los unió, Hechos 13, y ellos se abrieron en Hechos capítulo 15. Lo que Dios construyó en el capítulo 13, ellos se lo petaquearon, esa unión me refiero, lo dañaron, lo deterioraron, lo resquebrajaron en el capítulo 15. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no da su opinión al respecto. Uy, ¿por qué, Señor, no aparece tu opinión al respecto? Porque, repetimos, lo importante no es el individuo. O sea, la Biblia no está centrada en el hombre. Lo importante es el proyecto, porque el proyecto es el que le trae gloria a Dios. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo hubiera estado de acuerdo. Lo que quiere decir es como estos, ni de lo que hicieron, estos cabezones, ni de lo que hicieron. Entonces yo debo entrar ¿a qué? Hablando como el Ruaj, yo debo entrar ¿a qué? Yo debo entrar a restaurar esto. ¿Estoy contento? ¿Cómo voy a estar contento con estos dos? Estoy encantado, ¿cómo voy a estar encantado con estos dos? Estoy toteado de la risa, ¿cómo voy a estar toteado de la risa con estos dos? De ninguna manera. Es lo mismo que pasa cuando usted y yo tenemos nuestros altercados, que no los tengamos de esa manera de ninguna forma. Pero entra el Espíritu Santo y dice, lo importante es la obra, lo importante es la tarea, lo importante es el proyecto. Hay que llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. ¿Dónde está Bernabé? Por acá con Juan Marcos dando vueltas, ya inició el primer viaje misionero. Ahora mire la motivación de ese primer viaje misionero, ¿cuál fue? El orgullo, la rabia. El yo no me voy con usted, sino me voy con el que yo quiera. ¿Cómo le parece iniciar un viaje misionero así? ¿Cómo le parece hacer una obra de iglesia así? ¿Cómo le parece hacer una obra evangelística así? ¿Cómo le parece hacer una reunión de CCI así? Motivado pero por la rabia, por la piedra, por el orgullo, por el que no le voy a dar la razón. Usted quería que me fuera con usted, pues no me voy con usted, me voy con el que yo quiera. Imagínese eso. Y el Espíritu de Dios no expresa su opinión. Pero usted conoce al Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad. Así que usted discierne la opinión del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que eso está mal? Mire, usted lo está diciendo, Natalia dice mal. Eso está mal hecho por donde es. Y sin embargo, se van a hacer la obra. Ahora. Y es obra del Espíritu Santo. Aquí ninguno diga, es obra de Pablo. No, la obra de Pablo fue engancharse con Bernabé. La obra de Bernabé fue engancharse con Pablo. La obra de Bernabé y Pablo fue en la carne divorciarse espiritual y ministerialmente. Aquí es la obra del Espíritu Santo la que entra. Y la obra del Espíritu Santo entonces lo guía, lo lleva a hacer lo siguiente. Dice el texto, versículo 40 y versículo 41. Y lo primero que pasa. Estamos en Hechos capítulo 15, versículos 40 y 41. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, Silas se convierte en el qué de Bernabé. Silas se convierte en el qué de Bernabé. Ahí lo tienen. Ahí lo están escribiendo. En el qué de Bernabé, no de Bernabé, de Bernabé, de Bernabé. Se convierte en el qué. No, lo están escribiendo bien. Es la línea de pensamiento. Se convierte en el qué. Pues Bernabé se fue, me dejó solo. La obra tiene que continuar. El proyecto tiene que seguir su desarrollo. ¿Sí? El propósito se tiene que cumplir. Entonces, pues Silas se convierte en el... No, pero, o sea, ¿cómo dice que se convierte en el discípulo de Bernabé si Bernabé se fue con Juan Marcos? ¿O cómo dice que se convierte en el compañero de misión de Bernabé si Bernabé se fue con Juan Marcos? Estoy hablando de que Silas se convierte en el qué de Bernabé y Bernabé ya se fue, pero quedó Pablo solo, quedó Saulo solo. Ahí está. Silas se convierte en el reemplazo. ¿El reemplazo de quién? Reemplazo de Bernabé. Es el reemplazo de Bernabé. Ahí es para que usted se dé cuenta de qué es lo importante.
¿El proyecto o el individuo? Porque si lo importante fuese el individuo, no se puede reemplazar el individuo. ¿Sí? Si lo importante fuese el individuo, si el centro del asunto fuese el individuo es irreemplazable. Pero dése cuenta que no, a los ojos del Espíritu Santo no es irreemplazable un individuo. Lo que es irreemplazable es el proyecto. Ese sí no se puede reemplazar. Ese sí no tiene ni mudanza ni sombra de variación. Pero desde la mente del Espíritu Santo, si Bernabé se fue, pues le pongo otro. ¿Cuál otro? Silas. Silas se convierte en el reemplazo de Bernabé. Esto es tenaz, terrible para el ego. ¿No le parece? ¿Qué piensa la carne de esto? La carne se siente irreemplazable. ¿Mm? La carne siente que no hay nadie como ella. La carne siente, si yo no lo hago, nadie lo hace. La carne siente, nadie lo hace mejor que yo. Esa es la carne. ¿Qué siente la carne? A la carne no le gusta, pero es un golpe propinado a la mandíbula del ego cuando aparece el concepto del reemplazo. O sea, aquí claramente Dios está diciendo, mire, lo importante es el proyecto, no el individuo. Si usted decide por alguna razón que no, no se preocupe. Yo lo reemplazo por otro. Hasta de pronto menos eficiente que usted, menos bonito que usted, menos inteligente que usted, menos sabio que usted. Hasta de pronto habla no tan bien como usted, no se expresa como usted, pero no me pone tantos problemas como usted. Ay. Acordémonos nosotros de la historia del profeta Elías. El profeta Elías entró en depresión y que él se quería morir. ¿Y qué pasa con el proyecto? Tiene que decirle un ángel, levántate Elías porque el largo camino te resta. O sea, usted no puede seguir deprimido, el largo camino le resta. ¿El largo camino le resta a dónde? Pues el proyecto, Elías. Pero es que pues yo me quiero morir, yo estoy deprimido, yo me siento solo, yo me siento débil, yo estoy desmotivado, yo estoy desparchado. Que se levante, que el largo camino le resta. Y el Señor es bueno y misericordioso. Recuerde que el mismo Señor le manda unas tortas, coma, duerma, descanse. Y ahí lleva varios días ya durmiendo, descansando, varios días alimentándose, nutriéndose. Y cuando vuelve el ángel, que yo me quiero morir, ay, no friegue, hombre, de verdad, si quiere morir, pues mueras entonces. Entonces, mire, levántese porque el largo camino le resta. Necesito que vaya y unja a Jehú como rey y encuentra un hombre que se llama Eliseo. A él lo va a ungir como profeta en su lugar. ¿Qué entiende usted con esa frase? Lo va a ungir como profeta en su lugar. ¿Qué significa eso? Profeta en su lugar. Quiere decir que a él le tocaba ir a buscar, preparar y ungir su propio ¿qué? Su propio reemplazo. Dios reemplazó a Elías, lo reemplazó con Eliseo. Pero es que ¿Elías es qué? ¿Elías es qué? Elías fue un individuo que actuó bien hasta un momento, hasta un punto, pero se deprimió, se estresó, su carácter, su personalidad, su forma de ser, su etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, pues usted se quiere morir, o sea, usted no quiere seguir, a usted le quedó grande el tema, pues no se preocupe, yo lo reemplazo. Y lo reemplaza con Eliseo. El mismo Moisés fue reemplazado. Cuando Dios escoge a Moisés, le dice que Moisés iba a sacar al pueblo de la tierra de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero Moisés no entró el pueblo a Canaán. Dios terminó reemplazando a Moisés. ¿Lo reemplazó por quién? Que fue el que terminó entrando al pueblo. Exacto, Natalia, Josué fue su reemplazo. Cuando usted encuentra esto por todos lados en la Sagrada Escritura, ¿de qué se llena? Dígame. Cuando usted encuentra ese concepto, cuando usted encuentra esa doctrina y ese principio por toda la Sagrada Escritura, ¿de qué se llena? Dígame. Cuando usted encuentra que Dios reemplaza al uno con el otro, ya, punto. Y no caprichosamente, sino sencillamente, Moisés, un problema con la ira, la rabia, cogía vara todo lo que se encontrara.
Deshonraba de esa manera el nombre de Dios. Elías, sus depresiones, sus debilidades, sus impaciencias, se quiere morir, ya no quiere seguir existiendo. De esa manera deshonra a Dios. Es cuando Dios dice, reemplacemos. ¿De qué se llena usted cuando encuentra por toda la Sagrada Escritura el concepto del reemplazo? ¿De que usted no lo hace? O sea, ya no quiere. Es que yo me quiero morir, yo no quiero seguir adelante. Es que yo no quiero seguir. Eso quiere decir que usted le está diciendo a Dios que su proyecto no le interesa. Señor, tu proyecto no me importa. Señor, tu proyecto me sabe a tacos. No quiero más tu proyecto. Entonces, como no quiere más el proyecto, Dios dice, entonces, ¿para qué sigue viviendo? Si este vive es por causa del proyecto. Ah, sí lo estamos entendiendo, ¿no? Si este vive es por causa del proyecto. Si ya no quiere más proyecto, ¿para qué vive? Se lo repito, este vive es por causa del proyecto. Me está diciendo a mí que yo me quiero morir. Se quiere morir quiere decir que mi proyecto le importa un pepino. Si mi proyecto le importa un pepino, entonces ¿para qué sigue viviendo si lo más importante es el proyecto? Entonces se quiere morir, pues chao. Y reemplacémoslo con otro que continúe adelante el proyecto. Pero el proyecto no se frustra, dése cuenta. El proyecto no queda a medias, dése cuenta. El proyecto se alcanza, dése cuenta, a través mío o si yo me pongo muy salsa. Si yo me pongo muy salsa, pues entonces a través de otro que vendrá me reemplazará y seguirá adelante con el proyecto. Es que hay proyectos a largo plazo. Hay proyectos que van más allá del umbral de mi vida. Es decir, esto debe continuar más allá de mi muerte. ¿Qué hace Dios? Pues levanta otra generación de predicadores que sigan por la misma línea teológica, que sigan con la misma tarea y sigan predicando el evangelio. Y Dios dice, no, porque si lo importante fuera el individuo y no el proyecto, cuando el individuo se muere, ¿qué pasa con el proyecto? El proyecto también se muere. Pero Dios dice, no, pues se va a morir usted, pero el proyecto no. Usted se va a morir en algún momento, el proyecto va a continuar adelante, se va a seguir desarrollando. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Pues a mí me toca es flojito y cooperando. ¿Alguien me entiende la frase? Me toca flojito y cooperando. Flojito es dócil, manso con el Señor. Y cooperando más bien. Sumiso más bien. Yo me reboto y me pongo muy salsa y comienzo a pelear con Dios. Dios está lleno de paciencia, por supuesto. Pero llega un momento donde dice, ¿se quiere morir? Sí, que yo me quiero morir porque mire que mi vida no tiene ningún sentido, ningún propósito. ¡Tin! ¡Chao! ¿Y qué? Llama a otro. Mire, Elías. Otra vez volvemos a Elías. ¿Se acuerda de Elías? Elías le dice a Dios, solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Ese solo yo he quedado quiere decir, solo yo he quedado, usted no tiene más profetas. Solo yo he quedado, usted no tiene nadie más que le ore. Solo yo he quedado, usted no tiene nadie más que le predique. Solo yo he quedado, usted no tiene nadie más que le administre ese proyecto, Señor. Solamente yo he quedado. ¿Y el Señor qué le responde? ¿Qué dice la divina respuesta? Cuando Elías dice, solo yo he quedado, o sea, yo soy imprescindible, yo soy sumamente necesario. Nadie le va a poder administrar este proyecto como yo, Señor. Nadie es tan berraco, tan inteligente, tan bonito, tan sabio y tan bien hablado como yo para sacarle adelante este proyecto. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? En palabras de Marisol le dice, ¿cómo no, mijito? Le dice, no, Señor, ¿quién se cree usted? Le dice, nadie es indispensable. Y ahí viene la respuesta, muy bien. Mire, yo tengo, Elías, 7,000 individuos en este momento que no han doblado su rodilla delante de Baal. Si yo lo quisiera reemplazar en este momento a usted, puedo escoger de entre 7,000 personas. ¿Dónde yo no los veo? El hecho de que usted no los vea no quiere decir que no existan. ¿Está enceguecido por el ego, mi estimado profeta? Así es, tal cual es. Así que mejor flojito y cooperando. Qué humillante. Pero el corazón necesita a veces eso. Qué humillante. Pero el alma necesita a veces esos golpes. Qué humillante, qué humillativo. Pero la carne necesita esos golpes. ¿Qué dice usted? Sí, ya. Ya. Entonces, mire, golpe al ego de Pablo. ¿Qué hizo Bernabé? Se fue. ¿Con quién? Con Juan Marcos. Imagínese el golpe al ego. Bernabé me reemplazó a mí con Juan Marcos. Imagínese, si usted fuera Pablo, ¿qué siente?
Bernabé me reemplazó a mí con Juan Marcos y se fue a hacer el segundo viaje misionero. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted al sentirse reemplazado? Y nada más y nada menos que por Juan Marcos, el que usted acaba de decir, pelado, ¿qué? ¿Qué siente? Dígame. Bueno, ¿los demás se desmayaron o qué pasó? Lo acaban de reemplazar a usted con Juan Marcos, con el que usted decía que no servía para nada y lo reemplazaron por él o con él. ¿Qué siente? Humillación. ¿En serio, Bernabé? Y Bernabé va a decir, sí, ya está mejor que usted. ¡Uy, no! Ténganme, por favor, ténganme. Golpe, ¿cierto? Y ahora más adelante se enterará Bernabé que a él también lo reemplazaron. Porque esto es lo que uno siembra, uno recoge, ¿no? Entonces, a mí me reemplazaron ¿por quién? Por Silas. Por Silas. La Biblia dice que Silas era profeta. Silas era profeta. Bernabé no era profeta. Le pusieron un profeta. Uy, complicado el tema. Sí, los reemplazos siempre acarrean celos, ¿o no? Son los reemplazos. Que a uno lo reemplacen en la vida, se fue con otra, se fue con otro. Me dejó, me abandonó. Pero nadie será como yo. Sí, nadie será como yo. No, hasta mejores son. Mejores que uno toda la vida. Y eso uno lo tiene que asumir desde el principio. Ya. Si no se quedó pensando en el que se fue o en la que se fue. Ay, pues si se fue, pues hágale. ¿Cierto? Ya. Los reemplazos. Conceptos que están en la Sagrada Escritura. Bueno, entonces aquí Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. O sea que él también comienza su segundo viaje misionero. Bernabé va por un lado y Pablo va por otro. Bernabé y el reemplazo de Pablo, que es Juan Marcos, alguien se totea de la risa, van por un lado. Y Pablo y Silas, que es el reemplazo de Bernabé, alguien se totea de la risa, van por otro lado. Allá va. Listo, ahí va. Ahora, Juan Marcos va pensando es en él, o sea, en su situación, a mí que me importa el problema de estos dos, ¿no? Y Silas, no, Silas va orando y ayunando, santísimo Dios, ábrenos puertas, qué oportunidad tan grande que me diste de evangelizar, que hay en la cabeza de Bernabé, que hay en la cabeza de Pablo, otra cosa será, ¿no? Ok, entramos al capítulo 16. Y en el capítulo 16 encontramos lo siguiente, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, la primera mención de Timoteo en la Sagrada Escritura, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, lo reclutó. Lo reclutó. ¿Por qué? Porque necesita ese equipo ministerial, necesita reemplazar al que sacó el hombro en el primer viaje misionero. ¿Quién sacó el hombro en el primer viaje misionero? Juan Marcos. Realmente ese primer equipo era de 3, aunque el Espíritu Santo nunca dijo llévense a este. Pero era el chino que cargaba las maletas, era el chino que hacía los mandados, entonces hay que llevarlo. Entonces era Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Si Juan Marcos no hubiese sacado el hombro, si no hubiese demostrado tanta debilidad, si no hubiese demostrado que era tan nenito, pues entonces muy seguramente en el segundo viaje misionero también se lo habían llevado y no hubiese existido ningún problema. Pero no. Sin embargo, Pablo se da cuenta que hace falta un pelado, hace falta un muchacho, hace falta la juventud, hace falta la fuerza, el músculo. Vamos con Silas, nos vamos a ocupar de la predicación y de la administración, pero alguien tiene que ayudarnos, alguien joven. Alguien que venga a reemplazar a Juan Marcos, pero que no sea como Juan Marcos. Ojo. ¿Quién? Timoteo. Que dice la escritura que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué buscaba Pablo? Buen testimonio. Pero buen testimonio que es buen comportamiento, se sienta a la banca de la iglesia, se queda quietico, es juiciosito, no es grosero, no toma, no fuma, no dice grosería, no fornica, no adultera. No, el buen testimonio también tiene que ver con ¿qué? Pablo
dice que decidió llevarlo, quiso que fuesen con él porque encontró un buen testimonio en cuanto a qué. ¿Qué cree? Trabajador muy bien. Volteador. Se cansaba, pues siéntese, tome aire, tome agüita, listo, y continuemos adelante. El trabajo es duro. Entonces, que fuera lo contrario a Juan Marcos. Se puede decir que Silas es un muy buen reemplazo de Bernabé y Timoteo es un muy buen reemplazo de Juan Marcos. Y seguimos hablando de reemplazos y seguimos hablando de sustitutos. ¿Ya? Cuando el rey Asuero, cansado de la novia que tenía, de la prometida que tenía, porque era bien grosera, entonces dijo, me cansé de esta y la voy a reemplazar. Convoco por todas mis tierras a las doncellas, las que aspiren a convertirse en mi esposa, porque a esta la voy a reemplazar. Y dice la escritura que llegaron en tiempo récord 1000 doncellas vírgenes. 1000. Entre ellas venía quién. De eso trata el libro que lleva su nombre. Entre esas doncellas venía quién. De eso trata el libro que lleva su nombre. Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre de esta mujer. Es la historia de Esther. Muy bien. Es la historia de Esther. Hay una película por ahí que se llama La Reina Esther. Si es la Reina Esther, quiere decir que fue la que escogió a Asuero para convertirla en su esposa. Pero 1000. O sea, el tipo dijo, la voy a reemplazar. ¿Quién quiere ser mi esposa? Y vinieron 1000. 1000. ¿Quién me va a reemplazar a mí? Dice la engreída de la novia de Asuero. Vienen 1000. ¿Quién va a ser la esposa que yo he sido con usted? Bueno, como 2000. ¿Quién va a ser el marido que yo he sido con usted? Vienen como 3500. Pero es que uno se cree imprescindible, uno se cree indispensable, uno se cree único, único. Uno se cree, yo soy el que soy. No, el yo soy es Jehová. El yo soy es Dios. El único es Dios. Nosotros, no. Golpe al ego. Pero mire que cuando uno entiende que eso del concepto de la sustitución está en la escritura, uno se comporta de manera diferente de ahí para arriba. Seguro que sí. La debilidad se va. La peleadera con Dios se va. La preguntadera tonta se va. El egocentrismo se va y uno dice, no, caminemos finito más bien. Usted mismo lo estaba diciendo arriba, a ver si lo encuentro. Uno y uno. Arriba, a ver, déjeme, por favor. Baja la cabeza y hacer caso. Ahí está. Eso es. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Claro, lo único que le faltaba era que la circuncisión. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en territorio judío. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si vamos a ir a predicar a territorio judío, recuerde la estrategia, primero ir a las sinagogas judías. Pues en la sinagoga usted no lo dejan entrar si usted no está circuncidado. ¿Pablo estaba circuncidado? Obvio sí. ¿Silas estaba circuncidado? Obvio sí. ¿Timoteo estaba circuncidado? Obvio no. ¿Pero por qué? Pues porque su madre era judía, pero su padre era griego. Y al tener el papá griego, pues el papá dijo, no, al pelado no me lo va a circuncidar ni nada de esos costumbres de ustedes los judíos para nada. Los griegos no nos circuncidamos. Y no lo dejó circuncidar. O sea, dijo que no y no y no, mejor dicho. O sea, la mamá lo quería bautizar por el rito cristiano y el papá lo bautizó fue por el rito católico. Ay, pues no es que el papá. Padre griego. Ahora cuando se convierte y es grandecito, el apóstol Pablo dice, pelao, usted está muy grande para lo que le voy a proponer, pero hay que hacerlo. Porque eso lo debieron haber hecho con usted al 8º día, según la tradición judía. Y usted ya es un hombre hecho y derecho. Te va a doler, como dice la canción, pero es necesario que pase. Es necesario que lo circunciden, Timoteo. Ah, sí. Si eso se lo hubiesen propuesto a Juan Marcos, siendo grande, siendo adulto, Juan Marcos, lo vamos a circuncidar para que no le pongan peros haciendo la obra. ¿Qué hubiese dicho Juan Marcos? Por supuesto, sale corriendo, no, otra vez corriendo este muchacho. Ay, Dios mío.
Sí, ¿cómo no sale corriendo? Ay, sí, claro, ¿qué dejó el mugrero? ¿Qué pasó con Juan Marcos? No, que usted le habló de circuncisión y dijo, sí, ¿cómo no? Se mandó las dos manos y corra, chao. No olvides. Pero aquí, pues dice que a Timoteo lo circuncidaron. O sea que el muchacho, uy, ¿de verdad? ¿Cómo así? Sí, toca. Porque eso es en beneficio de la obra. Porque para que lo dejen entrar a la sinagoga. Para que usted tenga la oportunidad de servir allá entre los judíos. Para que tenga la oportunidad de formarse, de predicar, de ministrar también entre los judíos. O si no, ellos no lo dejan ni acercarse. Usted verá, Timoteo. Y aquí dice sencillamente, sencillamente que le circuncidó. O sea que, hágale. Ese es Timoteo. Y esa clase de testimonio es la que se está describiendo ahí. O sea, un tipo que me va a doler, te va a doler, sí, pero que me duela. Porque lo más importante es que, lo más importante es no el individuo. Lo importante no es el dolor o la satisfacción del individuo. Lo importante es qué. Lo importante es el proyecto. Eso, hermanita Marta León. Lo importante es la obra. Muy bien, Natalia. Eso es lo importante, muy bien, Germán, el proyecto. Y si me toca circuncidarme para que el proyecto salga, pues no circuncidamos porque ¿qué hacemos? Y si toca cargar bultos, cargar lonas, cargar, pues cargamos porque ¿qué hacemos? Y toca ir a predicar, ir a ministrar allá a lugares donde yo no quiero, pero hay que hacerlo. Acuérdese de Jonás. Dios dice Nínive, pues es para Nínive. Y ya, punto. Se acabó. Se acabó. Ahora, usted dirá, pero en el caso de Jonás, mire que él, como no fue a las buenas, fue a las malas. Sí y no. Porque lo que realmente le pasó a Jonás, y eso usted lo encuentra en el capítulo 2, es que por no ir donde Dios le estaba diciendo, o sea, como diciéndole a Dios, su proyecto me importa un pepino, yo me voy para otro lado. ¿Se va para otro lado? ¿No va a desarrollar el proyecto? No. Como lo importante es el proyecto y no el individuo. Entonces, ¿qué le terminó pasando a Jonás verdaderamente? Según el capítulo 2, cuando dice, desde el Seol clamé. ¿Qué? Desde el Seol. ¿Cuál es el Seol? Eso ya lo hemos explicado. El Seol es el mismo Hades. O sea, ¿qué le pasó? Desde el Seol. No, él no clamó ni siquiera desde el vientre del pez, aunque estaba dentro del vientre del pez. Pero ¿en qué condición estaba dentro del vientre del pez si dice desde el Seol? ¿Qué es el Seol? El Hades. O sea, la muerte. Eso. Eso es lo que dice. O sea, Jonás se murió. Se murió. Antes de decir que como no lo, que antes de decir que si no lo hace a las buenas, lo hace a las malas, lo que hay que decir es que como no lo hizo, se murió. Porque lo importante es el proyecto, no el individuo. Y al morirse, ¿qué estaba haciendo Dios? Pues Dios estaba escogiendo a otro. Venga Silas, venga Josué, venga Eliseo, venga Esther, venga, usted va a ir a Nínive y va a predicar. ¡Ya! Pues Señor, ay, este no va a ir y ahora yo qué hago. Yo mandé a Jonás para Nínive y este no quería ir y ahora yo qué hago, yo qué improviso. No, que improvisa nada. Es que si usted no va, hay 7.000 que lo pueden reemplazar. Si usted no va, hay 1.000 doncellas que pueden reemplazarlo fácilmente. Entonces se murió y dice, desde el Seol clamé y le dije a Dios, cumpliré lo que prometí, pagaré mis votos. Dame un chance, una oportunidad. Entiendo que lo importante es el proyecto y no el individuo. Y el Señor entonces lo saca del Seol, sigue en el vientre del pez, lo saca del pez porque lo escupe en la playa de Nínive y el tipo siguió siendo la misma calavera. Usted ve la historia de Jonás, sigue siendo la misma calavera, bravo por todo, engreído por todo, odioso por todo, altivo por todo, peleándole a Dios, que a él no le parece que Dios fuera tan misericordioso, imagínese, por favor. Pero Dios es especialista en tratar con calaveras, ¿no? Así que si alguno se cree o se parece a Jonás, pues Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Bien, exacto, así, excelente, muy bien. Así es. Entonces, Timoteo, hágale. Le va a doler. No hablemos del dolor, lo importante es el proyecto. Siempre listos. Excelente, muy bien.
Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, listo. Entonces ya tenemos ¿qué? Tenemos a Pablo, pero recuerde que el proyecto no se puede desarrollar solo, así que el reemplazo de Bernabé, que es Silas, pero el muchacho que nos ayuda, que el reemplazo de Juan Marcos, que viene siendo Timoteo. Y hasta ahí, ¿qué nota usted? ¿Qué nota? Así. Lo hago como con las manitos para que nos demos cuenta. ¿Qué nota usted? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué está haciendo ahí el Espíritu de Dios? Ese equipo se había desbaratado. O sea, ese proyecto quedó en veremos. Pero el Espíritu de Dios dice, ¿el proyecto en veremos? No. El proyecto es mi responsabilidad. Se cumple porque se cumple. ¿Qué hace Dios? Otra vez nuevo equipo. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Otra vez nuevo equipo. Quiere decir que había un equipo, se desbarató y otra vez un nuevo equipo. ¿Sí? O sea, ¿cómo se llama eso? Lo dijimos desde el principio, que el Espíritu Santo es qué, y el Espíritu Santo es qué, lo dijimos desde el principio. Y excelente, Marisol, muy bien. O sea, es el mismo proyecto, el proyecto no cambia, lo que cambia es el equipo. Si Pablo se pone muy salsa, ¿sabe qué tome? ¡Tin! ¡Chao! Y traigamos a otro que reemplace a Pablo. Va a reemplazar a Pablo y entonces, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se dice que los discípulos escogieron el reemplazo de Judas Iscariote. Ahí está, el reemplazo de Judas Iscariote. Dice la Sagrada Escritura, tome otro su oficio, o sea, haga otro lo que tenía que hacer él. Ya, el Señor reemplazó a Elías, tómelo. Reemplazó a Moisés, tómelo. Reemplazó a la novia de Asuero, tome. Reemplazó a Judas Iscariote, tome. Reemplazó a Bernabé, tome. Reemplazó a Juan Marcos, tome. El Señor no se vara. Señor no se queda llorando sobre la leche derramada. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Ser feliz? ¿Qué voy a hacer sin ti? Pues ser feliz, ya, punto. ¿Qué voy a hacer sin ti? Pues no me voy a morir sin ti. Pablo, ¿con qué ganas se pone salsa? ¿Con qué ganas, no? ¿Con qué ganas? O sea, si el Espíritu de Dios, mire lo que acaba de hacer, acaba de reemplazar a Bernabé y acaba de reemplazar a Juan Marcos, dice, uy, donde yo me ponga salsa, a mí también me reemplazan. Y que esta palabra vaya para todos. Usted se pone salsa y el Espíritu de Dios lo reemplaza. Excelente, Marisol, vuelvo y digo, el mismo proyecto. Note que ahí lo escribió, es el mismo proyecto. El equipo puede cambiar. Así que no se ponga salsa. Porque el proyecto o sale, o se da, con usted o sin usted. Y si usted ya no quiere hacerlo, ¿para qué vive? Ya que usted vive es solamente por causa o por razón del proyecto. Si ya no va a desarrollar el proyecto de Dios, Dios dice, usted no puede estar aquí viviendo. Porque al fin y al cabo esta tierra es mía, este mundo es mío, el aire, el oxígeno es mío, el agua es mía, todo lo de acá es mío. Si no va a vivir para eso, no puede vivir. Qué impresionante. ¿No le parece? Y qué espectacular al mismo tiempo. ¿No le parece? Ok. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por hablarnos como nos hablaste hoy. Cómo tener éxito en proyectos espirituales. Que también se aplica a cómo tener éxito en proyectos materiales. Santo Dios, yo te pido que nos des cordura, inteligencia, sabiduría, carácter. Para andar finamente contigo, Señor. Mansamente, de manera obediente. Sabiendo, Señor, que nosotros no somos imprescindibles. No somos necesarios tampoco. Nos usas por tu gracia, nos usas por tu misericordia. Pero así como me usas a mí, puedes usar a otro. Y ese otro hará hasta un mejor trabajo. Eliseo vino a reemplazar a Elías y Eliseo hizo el doble de lo que hizo Elías. Hizo el doble de milagros, literalmente se pueden contar, el doble de milagros que hizo Elías. Así que, ¿por qué me usas? Si hay mejores. Por pura y física misericordia. ¿Por qué me escogiste a mí para ese proyecto si hay gente más inteligente? Hay gente más fuerte. Por pura y física misericordia. ¿Por qué me escogiste a mí si hay gente que habla mejor, que piensa mejor, que no da tantos problemas?
por pura y física misericordia, para que yo entienda que lo vil y menospreciado tú escogiste para ponerme al frente de la administración de un proyecto y para que yo ande de manera sumisa, con la cerviz inclinada, buscando lo que es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Extiende tu mano, mi Dios, sobre los proyectos. Te ruego, Santísimo Dios, porque los proyectos son tuyos y tú eres el primer empeñado en que esos proyectos tengan éxito. Conmigo o sin mí, pero yo me rindo a ti. Y digo, conmigo, Señor. Y digo, cuenta conmigo. No me pongo de rebelde, cuenta conmigo. No me pongo de obstinado, cuenta conmigo. Ayúdame a salir del yo. Ya no quiero estar en el mí. Quiero centrarme en ti y en lo que tú estás haciendo. Y en ese proyecto. ¿Qué es lo que realmente importa, Señor? Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Mañana tenemos miércoles de gloria. Estamos en Soacha predicando y ministrando la presencia del Ruaj. Imperdible. Eso es todo por hoy. Feliz cena. Feliz resto de noche. Chao. Hasta luego.